Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman si se escucha? Hola, hola. A ver, sí, dice Obando. Ok, muy bien, empezamos entonces con la clase. Ayer hemos empezado con lo que es el marco metodológico. El marco metodológico es el capítulo 3 de una tesis, ¿ya? Es el capítulo 3. Hemos dicho que la metodología es el camino que se sigue para poder desarrollar el trabajo de investigación. Vale decir, son los pasos, procedimientos que se ha realizado o que vamos a realizar para poder realizar la investigación. ¿Ya? Ahora, de alguna forma, difiere, hemos dicho, entre lo que es investigación cuantitativa y lo que es cualitativa. ¿Ya? Pero básicamente tiene una estructura, ¿no? Que hemos mostrado el día de ayer, que es esto, ¿no? Ya, entonces hemos dicho, de pregrado generalmente empezamos directamente desde el enfoque, ¿no? De posgrado del paradigma, ¿no? Y lo que es el diseño no existe en una investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, esos elementos hay que tomar en cuenta, Al ¿ya? lado de mi chef 60. Ahora Ah, estamos al viendo, lado o de mi ayer chef hemos 60. visto lo que es Casi le digo, hermana investigación de Berta, valor, ¿no? Que son famoso. los paradigmas, ¿ya? Pues ayer hemos visto lo que son los paradigmas, tres paradigmas, ¿no ve? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico, ¿ya? Ahora vamos a ver el enfoque. De hecho, el enfoque ya lo hemos visto, ¿no? Cuando estábamos planteando o la estructura de la tesis, cuando hemos visto la estructura en la primera, segunda clase, ahí hemos visto el enfoque, ¿no? Entonces, veamos un poco, desglosemos un poquito para que se entienda ahora mejor, ¿no ve? Entonces, ahora estamos en esa parte, ¿no? Cuando hablamos de enfoque de investigación, estos responden a los paradigmas, ¿ya? A los paradigmas, ¿ya? Los paradigmas. Y hemos dicho que básicamente existen dos paradigmas, enfoques, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo, ¿ya? El cuantitativo viene del positivista, ¿no ven? Y esto viene del interpretativo, ¿no? Y el sociocrítico más o menos trata de unir lo que es el cuantitativo y el cualitativo, pero más está ligado con lo que es investigación-acción del cualitativo, ¿ya? Ahora esto tiene que ver con datos numéricos, esto con datos cualitativos. Por tanto, algunas investigaciones o para desarrollar algunas investigaciones no basta con datos cuantitativos o datos cualitativos. En ese caso, aparece un siguiente enfoque que sería el mixto, la combinación entre el cuantitativo y el cualitativo. Y cuando decimos enfoque mixto, no estamos diciendo mitad, mitad, ¿no? 50-50. Puede ser más cuantitativo que cualitativo o viceversa. ¿Ya? Pero lo importante es que aquí manejamos tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Eso deben tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces tenemos, manejamos ambos enfoques. A este enfoque, al mixto, también se conoce como cuanticualitativo, ¿ya? Pero al final hacemos referencia a lo mismo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Las características ya hemos dado de este enfoque en la clase 2, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Cuando estamos viendo la estructura de lo que sería la tesis. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende para lo que son los enfoques? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, para poder desarrollar, recuerden, ¿no? Necesitamos simplemente responder dos preguntas, ¿no ve? El qué y por qué, ¿no ve? O por qué y qué, ¿no ve? Entonces, digamos que escogemos en uno de los enfoques o desarrollamos en uno de los enfoques.
Ahí está, dice, ¿no? La investigación se ha realizado desde el enfoque cuantitativo. Ya estoy respondiendo la pregunta ¿qué? Ahora me falta responder el por qué. El uso de este enfoque permitió realizar el estudio con mayor profundidad y de manera completa, pudiendo generalizar los resultados, además de tener el control, ¿no? Entonces, aquí estoy justificando por qué estoy utilizando el enfoque cuantitativo, ¿ya? Eso es importante, ¿no? En todo este apartado, básicamente, respondemos esas dos preguntas. Recuerden, partimos del paradigma, ¿no? Y en el enfoque, de la misma forma, hacemos, ¿no? Referencia al mismo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? No, no, Magister. Bien, entonces ya sabemos lo que es el enfoque. Ahora, el siguiente punto son los tipos de investigación. Esto hemos hablado cuando hemos planteado o hemos formulado la pregunta de investigación, ¿no ve? Cuando hemos formulado la pregunta, ¿sí? Existen 4 tipos en una investigación cuantitativa y 4 en una investigación cualitativa, ¿ya? Ahora, algunos autores refieren otros más, sí, efectivamente puede haber, ¿ya? Pero en general manejamos estos 4, ¿ya? En una investigación cuantitativa tenemos lo que es el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Esta parte ya lo hemos analizado, ¿sí? Es más, la pregunta lo hemos formulado de acuerdo al tipo de investigación. Entonces aquí ya no hay que estar pensando, ¿no? Entonces al formular la pregunta ya tenemos claro en qué tipo de investigación estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces aquí solamente responden esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué? Digamos, mi problema lo he planteado desde el enfoque correlacional. Entonces aquí diré, perdón, desde el tipo de investigación correlacional. Entonces diré que la investigación es correlacional por esto, por aquello, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Simplemente aquí describimos. Pero para que tal vez se han olvidado, vamos a hacer un recuerdo, ¿ya? Cuando hablamos de investigaciones exploratorios, estamos hablando de investigaciones poco conocidas, poco estudiadas, ¿ya? Son básicamente temáticas nuevas, ¿sí? Entonces, eso es exploratorio. Descriptivo, cuando solamente describimos, ¿ya? Describimos. Vale decir, describimos las variables, ¿no? O si tiene, en este tipo de investigación puede tener, por ejemplo, una variable, ¿no? Entonces, describimos la variable, ¿sí? Ahora bien, en algunos casos, a partir de esa descripción se puede también predecir, ¿no ve? Recuerden, ¿no? Para la hipótesis hemos visto eso, ¿no? Entonces, si se puede predecir, ¿no? Ahí ya lleva hipótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es descriptivo. Correlacional, hemos dicho, cuando en la investigación pretendemos medir la relación entre las variables, ¿ya? Entonces aquí sí o sí dos variables. Entonces vamos a medir la relación que existe entre esas dos variables. Explicativo tiene que ver con causa-efecto. Tengo que explicar el fenómeno o los fenómenos o el fenómeno estudiado, ¿ya? Esos son los 4 tipos de investigación en cuantitativo. Ahora, en cualitativo, teoría fundamentada. ¿Qué es teoría fundamentada? Tiene que ver con teorizar conocimientos empíricos, ¿ya? Algún momento les ponía algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el campo, para el tema de agricultura, se fijan, digamos, en las aves,
en las plantas, ¿no ves? Se fijan, cuándo hay que sembrar, todo eso, ¿no? Si va a haber buena producción o mala producción, ¿no ve? Entonces, tienen indicadores, a eso se llaman indicadores abióticos o em, ecológicos, no sé cómo se llaman, ¿no? Bioindicadores, ¿no? Entonces, yo, a partir de esos conocimientos previos, yo puedo teorizar. Eso es teoría fundamentada, ¿no? Generar teoría a partir de conocimientos empíricos, ¿ya? Etnográfico tiene que ver con el estudio etnográfico. Cuando hablamos de la etnografía, estamos hablando básicamente de la cultura, del quehacer cotidiano de las personas, ¿no? Entonces, ahí puedo investigar, no sé, pues, en lengua, y, no sé, danza, música, gastronomía, no sé, ¿no? Un montón de cosas, todo lo que hace el ser humano, ¿no? Etnográfico. Narrativo, esto tiene que ver con hechos históricos, ¿no? Con historias de vida, ¿ya? Historias de vida. Entonces, una investigación, por ejemplo, histórica, es narrativo, ¿no? Porque narra los hechos históricos, ¿sí? Y finalmente, lo que es la investigación-acción, que tiene que ver con el paradigma sociocrítico, ¿ya? Investigación-acción, recuerden, tiene que ver con poner en marcha los resultados de la investigación. Entonces, se prolonga este tipo de investigación, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Primero voy a identificar el problema, ¿no? Voy a estudiar, voy a encontrar resultados. En función a esos resultados, voy a elaborar mi propuesta. Esa propuesta voy a poner en ejecución, voy a ejecutar esa propuesta. Luego voy a medir si realmente he solucionado el problema o no se ha solucionado, ¿no? Pues más o menos eso es el ciclo, pero no termina ahí, ¿no? Es un círculo vicioso que nunca termina. Eso es una investigación, acción, ¿ya? Esos son los tipos de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas. Ahora, de la misma forma, aquí respondo las dos preguntas, ¿no? El qué y el por qué, ¿sí? El qué. Entonces diré, si es cuantitativo, diré que la investigación es correlacional por esto, ¿no? O si es cualitativo, diré la investigación es etnográfico, ¿no? Entonces, daré las razones, justificaré del por qué la investigación es o pertenece a algún tipo de investigación, ¿ya? Entonces aquí está como ejemplo, ¿no? Recuerden, estos ejemplos son cortos, son solamente para que se puedan ubicar un poco. Ustedes tienen que desarrollar mucho más, ¿ya? Dice, en cuanto al alcance de la investigación, se ha desarrollado de tipo descriptivo, porque en la investigación se describió el desarrollo y la situación actual de las competencias básicas en de TIC, para lo cual se recogió información, ¿no? Entonces, está explicando por qué es descriptivo la investigación, ¿ya? Entonces, esas dos preguntas, ¿qué y por qué? No se olviden. ¿Tienen alguna pregunta de los tipos de investigación? Magister, al combinar, por ejemplo, descriptivo con uno de lo cualitativo, ya es mixto, ya sería Correcto. mixto. Sí, pero hemos Yo, dicho en algún momento de que, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, estamos hablando también de una investigación descriptiva en el cual simplemente describimos, ¿ya? Y más que esto, donde se realmente se ve, digamos, el uso de, o la combinación, o un enfoque mixto, si quieren, es en las técnicas y los instrumentos. mm, magister, entonces el mío casi estaría un poco mal, pues no, estaba agarrando el enfoque cualitativo de ¿Ya? tipo de investigación, estaba haciendo con descriptivo, eso ya no sería cualitativo, en todo Ya, caso. puedes combinar también, no hay problema, ¿no? Pero, o sea, lo fuerte, como tu investigación es cualitativa, entonces aquí tienes que enfocarte primero, después como complemento puedes utilizar el descriptivo. Ah, ok, ya, muchas gracias, magister. Oh, ok, muy bien, muy bien. Sí, entonces eso es importante, ¿no? Entonces,
A veces no es necesario aquí, puede ser descriptivo, digamos, mi investigación es cuantitativa, es mixta, digamos, ¿no? Pero puede ser de tipo descriptivo, pero donde realmente, digamos, voy a combinar es en técnicas y los instrumentos y obviamente los resultados de la investigación, ¿ya? Ahí se van a enfocar. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entiende esta parte? Magister, una consulta. El taller solamente se está explicando, no incluye la revisión más, ¿no? Tal vez por ahí estamos equivocando, ¿no? Eso no incluye, ¿no, Magister? Puede ser, pero sería la siguiente semana. Estos días estoy ocupado. El lunes, el martes pueden pasar sus trabajos. Ya, muy amable, Magister. ¿Listo? Bien, no hay más preguntas. Entonces ya sabemos los tipos de investigación. Ahora, en diseño, hemos dicho que la investigación cualitativa no tiene diseño, ¿ya? O no, o sea, se supone que es una investigación no experimental, por tanto, no es necesario explicar, ¿ya? Eso sí, en una investigación cuantitativa, yo debo explicar, ¿no? Si es experimental o es no experimental, ¿ya? Ahora, cada uno se subdivide, entonces no es decir, no basta decir, la investigación es experimental o no experimental, no es suficiente, ¿ya? Cada uno de estos se subdivide, entonces experimental se divide en dos, no, tres, y no experimental se divide en dos, entonces yo tengo que especificar en cuál de ellos está, ¿ya? Entonces vamos a empezar por lo que es el experimental, ¿ya? Cuando hablamos de una investigación experimental, esto puede ser pre-experimento, cuasi experimento o experimento puro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pre-experimento, estamos diciendo que en una de las variables, en este caso en la variable independiente, se hace una pequeña manipulación, ¿ya? O sea, mínima, una manipulación mínima para poder medir, ¿ya? El efecto de esa manipulación, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de cuasi experimentos, son grupos intactos. Aquí básicamente no interviene el investigador, sin embargo, compara los grupos, ¿ya? Entonces, para que haya una investigación experimental, mínimamente debe haber dos grupos de comparación. Mínimo dos, pueden ser más, ¿sí? Entonces, aquí en una investigación cuasi experimental, son intactos, no alteran nada, no modifica, no interviene el investigador. Finalmente, tenemos el experimento puro. Aquí las cosas o el estudio se hace de forma intencional, ¿ya? Y el investigador manipula la variable o las variables de forma intencional. Ahora, no es manipular por manipular. Debe haber cierto control y validez, ¿no? Entonces, cuando digo control, por ejemplo, no sé, voy a decir que es cultivo de papa, ¿no? ¿Cuándo tengo que funigar? ¿Cuántas veces tengo que funigar? ¿En qué horario estoy funigando? Entonces, todo tiene que estar controlado, registrado y tiene que ser válido, ¿ya? Ahora, en cada intervención, en cada manipulación, se debe medir el efecto, ¿no? Se tiene que medir la variable, necesariamente, ¿no? Si no se mide, no sirve de nada, ¿no? Si yo aplico un abono, digamos, químico, entonces yo tengo que medir cuál es el efecto y aparte tengo que tener otro cultivo, digamos, sin abono químico, ¿no? Y tengo que medir, ¿no ve? Tengo que comparar, ¿ya? Entonces, eso es el experimento puro. Entonces, cuando hablamos de una investigación experimental, yo debo decir, es una investigación experimental pura, o debo decir, es una investigación cuasi experimental, o debo decir, es una investigación preexperimental. Entonces, tengo que especificar, ¿sí? Obviamente respondemos igual las dos preguntas, ¿no? ¿Qué diré, no? Entonces, es una investigación
experimental puro. ¿Por qué? ¿No ve? Pues justificaré del por qué. ¿Sí? Eso es una investigación experimental. ¿Ya? Investigación experimental. Ahora hemos dicho, tenemos el no experimental. El no experimental también se subdivide en dos. El primero es transeccional o transversal y el segundo es longitudinal o evolutivo. En el primer caso, el transeccional, es una investigación más corta, ¿no? Vale decir, yo recopilo información en un solo momento, ya analizo y presento los resultados. En cambio, en longitudinal, tengo que también medir la evolución, ¿ya? Entonces voy a medir hoy día, de aquí a una semana, ¿cómo será? Nuevamente voy a medir. De aquí a un mes, ¿cómo será? Voy a medir nuevamente. Estoy hablando de que voy a medir la tendencia evolutiva de este o de la investigación, ¿ya? Voy a medir qué cambios se han dado con el pasar de los días. Puede ser días, meses, años, no sé, ¿no? Eso es una investigación no experimental longitudinal. Entonces, si yo digo que mi investigación es no experimental, entonces también tengo que aclarar, ¿no? Si es transeccional o es longitudinal. Tengo que enmarcarme en uno de ellos. Recuerden, todo esto está en función al paradigma. Los paradigmas son patrones que nos delimitan cómo se debe realizar la investigación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Hola, hola. Ya, vamos a asumir que sí, ya, silencio otorga entonces. Entonces, de la misma forma, ¿no? El diseño de la investigación que se ha empleado de esta investigación fue no experimental, transeccional, ¿no? Entonces, ya estoy especificando, es no experimental y transeccional, porque esta investigación se centró en evaluar el nivel, ¿no? Entonces, aquí también estoy diciendo por qué es no experimental, transeccional, ¿ya? Entonces, esto van a ustedes ampliar mucho más. Método de investigación. A esto también se conoce como el método teórico. ¿Ya? Método teórico. ¿Qué es el método teórico? El método teórico tiene que ver con la investigación bibliográfica. ¿Ya? Vale decir, nosotros, por ejemplo, para el planteamiento del problema, es más, para definir el problema o el título de la investigación, ya hemos revisado información previa, ¿verdad? Para el marco teórico, ya hemos desarrollado. Entonces, aquí simplemente debemos decir cómo lo hemos hecho. Para eso existen métodos históricos y métodos lógicos, ¿ya? El más utilizado tiene que ver con el método lógico, ¿ya? Entonces, una investigación, ¿qué hago? Generalmente busco información, leo información y en función a eso redacto, ¿no? Para sustentar mi investigación. ¿De qué estoy hablando? Análisis, síntesis, ¿ya? Puede ser hipotético, deductivo, puede ser causal, puede ser dialéctico. Hay un montón de métodos. Busquen en algunos libros o en el internet. Les va a salir un montón de formas, ¿no? De lo que sería el método de investigación. Entonces, aquí simplemente igual respondo las dos preguntas, ¿no? ¿Qué y por qué? Ahora, algo interesante aquí. O sea, no es suficiente uno, es decir, no suficiente, sino a ver qué palabra puede emplear. O sea,
en una investigación, no solamente, en algunos casos, puede utilizar más de uno, ¿ya? Así diremos. Entonces, yo no voy a decir solamente esta investigación es análisis síntesis. Puede ser inductivo, puede ser deductivo, puede ser hipotético deductivo, ¿no ve? Entonces, tantas formas de cómo se puede desarrollar una investigación, ¿ya? Una investigación. Entonces, aquí simplemente tengo que mencionar todo aquello. ¿Se entiende? A ver, vamos a poner ejemplo, ¿ya? Ahí está. Con la finalidad de estudiar en el proceso, en el proceso de investigación casos particulares que, respecto a la vulneración de los derechos humanos en las instituciones públicas y el conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho, para llegar en definitiva a determinar generalizaciones y demostrar cuán importante reviste una formación académica en la temática de derechos humanos, se ha utilizado el método inductivo-deductivo. ¿No ve? Entonces, aquí primero escribo el por qué y al final digo el qué. ¿Ya? Eso es el método teórico. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ya, hemos visto el método. Ahora, población. ¿Qué es la población? La población es nuestro sujeto o objeto de estudio. Eso es la población. Digamos que una investigación puede tener una o varias poblaciones. Las poblaciones tienen características comunes, ¿ya? Características comunes. ¿A qué me refiero de que tienen características comunes? Imaginemos, yo estoy haciendo una investigación sobre, digamos, el idioma aymara, ¿ya? Idioma aymara. Y mi población van a ser personas que hablan el idioma aymara. Pueden ser hombres o mujeres, pero tienen algo en común, que hablan aymara. No voy a ser mi población que sea, digamos, que hablen solamente inglés. O sea, en algún tipo de investigación sí se podía enfocar de esa forma, ¿no? ¿Cuál la importancia de aprender el aymara, ¿no? Para los ingleses. Pero en este momento estoy ahí investigando sobre el idioma aymara. ¿Ya? Entonces, ¿se dan de cuenta? Tienen algo en común, que es el idioma. Les voy a plantear otra investigación. Voy a investigar sobre la calidad en la prestación de servicios de hospedaje en la ciudad de La Paz. Entonces, quiénes van a hospedarse a los hoteles? Son los turistas. Pueden ser turistas nacionales o extranjeros. ¿Sí? Ya está. Entonces, tienen características comunes, se hospedan en establecimientos de hospedaje. Entonces, tiene que tener alguna característica en común, ¿ya? Ahora, volvamos a ese mismo ejemplo, ¿no? Tema de hoteles, estoy investigando sobre la prestación, sobre la calidad, ¿no? Ahora, ¿quiénes regulan eso? Es la Cámara Departamental de Hotelería. ¿Ellos se hospedan? No. Entonces es otra población porque no tiene una característica común. Hasta ahí mi investigación ya tiene dos poblaciones de estudio. ¿Me dejo entender? Entonces, en algunas investigaciones no es suficiente uno. O sea, esto tiene que ver mucho con la temática que se esté abordando.
Ya, eso es importante. Tienen que tener bien claro eso. Ya, depende de la naturaleza de la investigación. ¿Con qué población van a trabajar? ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos la población identificada, por ejemplo, hemos hablado de personas, también pueden ser objetos, ¿no? ¿Ya? O por ejemplo, anterior creo que les decía, estoy trabajando con una tesis en Cochabamba y solamente hay una unidad, ¿qué se llama? Unidad de emergencia, ¿no? Que es para todo el departamento. Entonces, eso es mi población, pero yo no puedo llamar población porque es solamente uno. Entonces, a eso se llama unidad de análisis. ¿Ya? Unidad de análisis más específica, más concreta. ¿Ya? Entonces, primero sería, por ejemplo, la población. Luego de la población, la muestra. Luego de la muestra, unidad de análisis. Entonces, en algunos casos directamente tenemos lo que es unidad de análisis, porque no tenemos población. Y si no tenemos población, no tenemos muestra. ¿Ya? Entonces, eso es la población. Ahora, la población se puede conocer, es decir, la cantidad de la población podemos podemos conocer. O en algunos casos, simplemente no sabemos cuánto es la cantidad. Entonces tenemos esas dos posibilidades, ¿ya? Entonces cuando la población se conoce se llama finita y cuando la población no se conoce se llama infinita, ¿ya? Entonces puedo tener una población finita o una población infinita, finita o infinita. Ahora, a partir de la población, yo voy a determinar la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subgrupo de la población, ¿no? Y este subgrupo es representativa, representa a toda la población. Y la forma como se determina la muestra, a ese proceso se llama muestreo, ¿ya? Muestreo. Cuando utilizamos la muestra, esta muestra, recuerden, debe ser representativa. Por eso es que, por ejemplo, cuando hacen un estudio sobre quién va a ganar en las elecciones, hacen una muestra en áreas rurales y en áreas urbanas. ¿No ve? Obviamente no les va a dar tiempo para preguntar a toda la ciudad, entonces solamente calculan una muestra. ¿Sí? Con eso predicen, con eso proyectan los resultados. Eso es con la muestra. ¿Ya? Ahora que ya sabemos qué es población y muestra, existen dos formas de determinar la muestra. Recuerden, la muestra es un subgrupo de la población, ¿ya? Entonces, la población, a ver, antes que me olvide, la población se representa con N mayúscula, ¿ya? Y la muestra N minúscula, ¿ya? Entonces, mi población, digamos que es 900, ¿ya? Mi población. 900 encuestas, digamos, mi técnica va a ser la encuesta. Entonces, mi muestra voy a determinar, digamos, utilizando una fórmula matemática, me dice que debo hacer 120 encuestas, ¿no? La muestra. Esto representa a todo esto, ¿sí? Entonces, estamos hablando, ¿no? Que a partir de la población se determina la muestra. Ahora, hay dos formas de determinar, ¿no? El muestreo se hace de dos formas. Uno es la probabilística y el otro es no probabilística. La probabilística tiene que ver con un elemento, uso de una fórmula matemática. Una investigación probabilística, perdón, un muestreo probabilístico, utilizamos una fórmula para determinar la cantidad de la muestra. Mientras que en en un muestreo no probabilístico,
no utilizamos ninguna fórmula matemática. Ahora bien, en probabilística, como estamos utilizando una fórmula matemática, entonces la cantidad va a ser preciso. No voy a estar ahí, ¿cuánto puede ser? No, o sea, estoy utilizando una fórmula, por tanto, la cantidad, ¿no? Ya está dada por esa fórmula, ¿no? Al operar esa fórmula, ya voy a saber la cantidad. Ahora, como sé la cantidad, muchas veces para poder aplicar realmente, ¿no? Como decía, son 900 y 120, ¿no? Ahora, ¿a quiénes voy a aplicar de los 900? Para eso existen lo que es el aleatorio, el estratificada y por racimos. Esas son las tres formas, ¿ya? ¿Y a qué hace referencia? Por ejemplo, aleatorio significa que los 900 que son de la muestra tienen las mismas probabilidades de participar en la investigación, ¿ya? Y a través de los números aleatorios yo determinaré la cantidad. Pero en nuestro medio no se aplica de esa forma, ¿ya? Es al azar. Entonces, digamos, 900 son los estudiantes de primer año de Derecho, esa es mi población. Ahora tengo que hacer 120, ¿no? Al que encuentre, ¿no? Solamente lo que voy a saber es, o lo que voy a utilizar como pregunta de selección es, ¿eres del primer semestre? Sí, entonces llénamelo esto, ¿no? Así, al azar se utiliza en nuestro medio. Pero una investigación seria debería de utilizar lo que es el aleatorio, tomando en cuenta algún programa, ¿no? Por ejemplo, el Excel tiene los números aleatorios, ¿no? ¿Sí? El INE utiliza los aleatorios también, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una encuesta, digamos, a la zona tantos, ¿no? Entonces, ahí tienen un mapa, ¿no? Entonces, tienen números, entonces tienen que hacer 120 encuestas, ¿no? Entonces, en función a eso, calculan, ¿no? Entonces, tienes que ir a la casa 1, a la casa 10, a la casa 20, a la casa, ¿no? Así, ya por números. Ahora no está antes, al lado derecho, ¿no? O al lado izquierdo, ¿no? Pero utilizan de esa forma, ¿ya? Entonces, así debería de ser, pero nosotros utilizamos el aleatorio. Estratificado, se puede estratificar de diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? A ver, en un estudio de marketing, el comportamiento de los hombres y de las mujeres es diferente. Las mujeres tienen otros gustos y los hombres tienen otros gustos. Entonces, aquí hay que separar. Imaginemos, de estos 900, 500 son mujeres, ¿no? Y solamente 400 son hombres. Entonces, son 120. Entonces, ¿cuánto debo hacer? Unos 70 debe ser encuestas a mujeres y unos 50 que serían a hombres. Eso es estratificar, ¿ya? Puede estratificar según sexo, según edad, según formación. O sea, hay un montón de formas de estratificar. ¿Para qué nos sirve la estratificación? Para determinar la cantidad, ¿ya? O imagínense, son 500 mujeres y 400 hombres. ¿Qué tal si yo hago las encuestas puro hombres? ¿Será representativo? No. Entonces, tiene que ser proporcional a la muestra. Solamente así vamos a garantizar que esto sea proporcional, es decir, la muestra sea proporcional a la población. ¿Ya? O puede ser por racimos, ¿no? Entonces, por racimos, tiene que haber con grupos. ¿Ya? Es como estratificado más o menos. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de los tipos, digamos, de muestreo probabilístico. Ahora, el no probabilístico, hemos dicho, no utiliza ninguna fórmula matemática, entonces ya es diferente.
tampoco entonces es representativo porque no está utilizando una fórmula. Entonces yo puedo tomar en cuenta como mi muestra algunas personas que no necesariamente van a representar a toda la muestra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo selecciono los participantes? Ah, eso ya depende de la investigación o el propósito de la investigación. Imaginemos, yo estoy haciendo una investigación sobre una festividad. Entonces, ¿a quién tendría que tomar en cuenta como mi muestra? A las personas que bailan, a las personas que han pasado la fiesta, ¿no ve? A los que les gusta la fiesta, a ellos voy a tomar en cuenta. No voy a hacer que yo haga la entrevista a uno que ni siquiera sabe bailar, ni sabe qué es, ¿no ve? Entonces, no tiene relevancia, ¿sí? Entonces, esos elementos son importantes para determinar lo que es la muestra. Ahora nos vamos a enfocar un poco en probabilístico, ¿ya? ¿Cómo determinamos realmente una muestra probabilística? Ahí está, la fórmula. Pero recuerdan aquí, ¿dónde está? Aquí. Hemos dicho que puede ser finito o infinito. Finito cuando se conoce la cantidad y infinito cuando no se conoce. Entonces, aquí cuando determinamos la cantidad, ¿no? Tomando en cuenta el muestreo probabilístico, debemos tomar en cuenta que también existen dos fórmulas. Ahí está uno y está otro. Vale decir, cuando se desconoce, es decir, infinito, utilizamos esta fórmula. Y cuando ya conocemos la muestra, es decir, la cantidad, utilizamos esta otra fórmula. Ahora, aparentemente es, ¿cómo digo? ¿Qué es esto, no? O sea, qué complicado, ¿no? ¿Cómo hago? Es bien fácil. Esto es la Z, esto es nivel de confianza, ¿ya? En el internet ahorita busquen, a ver, tabla de Z, ¿ya? Tabla de Z. Y la tabla de Z tiene que ver con el tema de confianza. Entonces, si la confianza es a un 90%, les da un dato. Si es a un 85%, les da otro dato, ¿no? Si es a un 95%, les da otro dato. Entonces, simplemente los reemplazan por eso. Ya está. Ahora, ¿qué es la P? Es la probabilidad de éxito. Éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces, ¿cómo se toma en cuenta? 50%. 50% de éxito y 50% de fracaso. ¿Ya? Entonces, como son términos porcentuales, obviamente yo no puedo operar, ¿no ve? Lo multiplico o lo divido en 100. Entonces, esto es 0,5. En este caso, 50, ¿no? Y esto también 0,50. ¿No? Entonces, para poder operar. Ahora, ¿qué es esto? El D. El D es precisión, ¿ya? Error máximo permitido, ¿ya? Y esto nosotros determinamos. Generalmente se maneja a un 90, ¿no? 95%, ¿ya? Digamos 90%. Esto hace referencia, ¿cuál va a ser el error? ¿No? ¿Se recuerdan año pasado cuando había elecciones presidenciales? CS Mori era, ¿no? La empresa que estaba a cargo del tema de las encuestas, ¿no? Entonces decían que va a haber una segunda vuelta entre el presidente Luis Arce y el candidato Carlos Mesa, ¿sí? Va a haber una segunda vuelta. Llegó el día de las elecciones y resulta que no. Y se han comparado con el tema de los resultados y la última encuesta, ha habido un error del 23%. Es decir, ese estudio ha fallado en 23%. ¿Ya? Entonces, en este caso,
si decimos 23%, su precisión, su error ha estado en 77%. Esto es muy bajo. ¿Ya? Es bajísimo. Entonces, por eso se recomienda utilizar, puede bajar hasta 85 en el peor de los casos. ¿Ya? Pero trabajen con 90%. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Entonces, solamente es reemplazar. Obviamente, esto igual divido entre 100 y ya tengo 0,90, ¿no ve? ¿No? Entonces, yo no puedo mezclar, ¿no ve? Números naturales con números porcentuales, ¿no ve? ¿Alguna pregunta? Simplemente es reemplazar, multiplicar, dividir y ya está. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? Entonces voy a determinar mi muestra cuando no conozco, cuando se desconoce. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Preguntas, preguntas? Entonces, para mañana van a buscar esto ya, o no, para el día lunes, ¿no? Tabla de Z, ¿ya? Tabla de Z. Busquen en el internet, van a encontrar. Tabla de Z. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Dice, sí, ¿Perdón? ¿Está claro? eh, Sí, escucho, escucho. dice, quería preguntarle, ¿necesariamente en una investigación tiene que estar la fórmula? Pero si es probabilístico, sí. Eso hemos aclarado, ¿no ve? Aquí hemos dicho bien clarito, ¿no ve? Una investigación puede ser probabilística o puede ser no probabilística. Cuando es probabilística, utilizamos una fórmula estadística. Ahora, entonces aquí tú defines si vas a utilizar la fórmula o no. ¿No ve? ¿He respondido tu pregunta? Sí, Lisa, gracias. Muy bien. A ver, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo determinar quiénes son mi población si estoy estudiando actitudes lingüísticas en estudiantes de sexto de secundaria del Colegio X? Mi población hasta universo son todos los estudiantes de un distrito, de un colegio o un solo curso de sexto, me gustaría ver. Estás estudiando actitud lingüística, eso es tu temática, ¿ya? Y me estás diciendo de sexto de secundaria, de un colegio X. Entonces, tu población es o son los estudiantes de sexto de ese colegio. Porque me estás diciendo de un colegio X. ¿Qué? Eso se determina en el título, ¿no ve? En el título, ¿dónde, no ve? La respuesta, ¿dónde? Entonces me dicen ahí, ¿no? Colegio tantos, ¿no? Colegio X. Ah, entonces solamente tomas en cuenta colegio X. Ah, pero si en esta pregunta donde me dices Distrito Educativo Jesús de Machaca. Ah, entonces ahí tomas en cuenta a los estudiantes de sexto de todo el distrito de Jesús de Machaca. ¿Se entiende, Vidal? Ahora dice, por otro, me gustaría un ejemplo de muestreo con población indefinido. Este es el ejemplo, lo que estamos haciendo. Esto es indefinido. Aquí en ningún momento hemos puesto la muestra. ¿Ya? Entonces aquí estamos colocando algunos datos, pero nosotros estamos determinando una muestra, pero no conocemos la cantidad, se desconoce. Es desconocido. Ahora, esta es la fórmula cuando nosotros sabemos, digamos que son 900, ¿no? Ya sabemos. Ah, entonces aumenta la n, ahí está. No, mira, lo vi, estoy haciendo tarea. ¿Sí? N. ¿Qué es n? Población. ¿Ya? La n es la población. Entonces, aquí sí ya sé la población. Entonces,
El resto es lo mismo, mira. Esto es nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Esto es error máximo o error mínimo, población, confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Lo mismo, pero hemos aumentado la población. ¿Sí? La población. Entonces aquí sí, ya sé, digamos que son 900. Entonces aquí reemplazo por 900. En el otro no teníamos esta población, ¿verdad? Porque no se conocía la cantidad exacta. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Lisa, una pregunta. Digamos, si la población solamente son 10 personas, ¿Ya? ¿cómo se puede tomar o sea, cómo se puede definir eso? Porque solo 10 personas nomás trabajan en, digamos, en un sector, no hay más. Ya, perfecto. Cuando son 10 personas, no necesitas pues utilizar una fórmula para determinar si debo hacer a 2 o a 3. O sea, tomas en cuenta los 10 no probabilístico. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? O sea, no vale la pena utilizar una fórmula para determinar si debo hacer 2 o 3 encuestas. Entonces yo hago los 10 porque es un número bien accesible, ¿no ve? Pero mi muestreo va a ser no probabilístico. Voy a decir, mi población se ha determinado de forma no probabilística, perdón, mi muestra se ha determinado de forma no probabilística, porque la población de estudio está conformado por 10 personas, que son mi unidad de análisis. ¿No ve? Por lo tanto, el instrumento se ha aplicado a los 10. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Sí, Muy bien. A gracias. ver, otras preguntas. A ver, en el chat también hay preguntas. Dice, cuando se toma estudio a toda la población, ya no es necesario tomar una muestra. Claro que sí, o sea, no, si vas a estudiar toda la población es no probabilístico. ¿Cuándo podrías utilizar a toda la población? Cuando es una población pequeña, como me acaban de decir, ¿no? 10 personas, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no ve? Pero hay algunas circunstancias, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber, digamos, sobre, no sé, sobre una, a ver, ¿de qué puede ser? En cualitativo principalmente, ¿no? Pero hemos dicho que en cualitativo es diferente, ¿no? Aquí estamos diciendo, ¿no? No es representativo. Entonces, yo no voy a poder generalizar los datos. En probabilístico sí, ¿no? En cuantitativo sí puedo generalizar, ¿no? Entonces diré, el 60% de los estudiantes de sexto de secundaria indican que el aymara es un idioma que no se debe hablar, ¿no? ¿Eh? Pero está haciendo referencia a toda esa población, digamos que son 1000 estudiantes. Entonces estoy diciendo de los 1000, el 60%, así más o menos, ¿no? Es decir, como 600 dicen que no es importante, así estoy diciendo. Pero mi población o mi muestra, digamos, solamente ha sido 100. Solo 60 me han respondido, pero ya lo puedo generalizar. En cambio, en una investigación no probabilística nunca voy a poder generalizar. No se generaliza, porque no es representativo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. A ver, hay algunas páginas, por ejemplo, el día de lunes les voy a mostrar, vamos a completar esta parte y nos falta el tema de estratificación también, ¿ya? El día lunes completamos. Antes de cerrar la clase, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ya, entonces nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego, Lisa. Hasta el lunes. Chao, chao. Hasta el lunes.